Ok, vamos a empezarle. El día de hoy vamos a revisar el contenido de la lectura, metodología de la evaluación neuropsicológica según el modelo cualitativo. Ya habíamos visto más o menos las circunstancias de evaluación que tendremos que salir capacitados más o menos cuando se trate de la evaluación neuropsicológica, ¿vale? Hemos observado cómo se va presentando la función psicológica superior, que es lo que nos permitirá lograr una acción, lo que nos permitirá lograr una actividad. Cada vez que ustedes tengan una necesidad, unas ganas, unas formas, unas circunstancias, que nos permitirán manifestar conducta, manifestar comportamiento, manifestar la humanidad que nosotros vamos teniendo, se podrá decir que es una función psicológica superior, ¿vale? Cuando tenemos esta función psicológica, el proceso, el procedimiento a realizarse debe de ser de una forma organizada. ¿Por qué? Porque en general es caótica en todos los sentidos. Si recuerdan, hay una, Luria nos propone estos bloques funcionales para poder ir localizando el concepto de factor. ¿Alguien recuerda qué era factor en las clases anteriores? Factor estaba sujeto a la forma en la que el proceso psicológico superior estaba alterado con los pacientes que vamos a tener una evaluación o una revisión, ¿vale? El capítulo del libro nos invita a ir observando un método de evaluación cualitativa, o sea, que nos permitirá observar de una manera visible, de una manera sensible, de una manera en método científico investigativo, cómo es que se encuentran mal nuestros pacientes. Cuando leí el foro, decían, bueno, es que pueden tener grandes afectaciones. Sí, pero esas van a ser sobre todo neurológicas, no necesariamente van a estar presentes cuando se trate de algún tipo de daño, cuando se trate de algún tipo de alteración en la vida cotidiana. Nos pregunta Flor, ¿qué capítulo es? El capítulo es el capítulo 9 del libro de León Carrión, Manual de Neuropsicología Humana de 1995. Este libro fue dado cuando les di las carpetas al principio del semestre, ¿se acuerdan? Lo intenté colgar en plataforma, pero pesa un poquito. Si quieren, se los paso a su correo, a su WhatsApp directo para que lo tengan y lo podamos ir revisando, ¿sale? Entonces, León Carrión nos va proponiendo cómo es que Luria y Majovsky fueron observando y fueron delimitando todas las unidades del cerebro. Y tenemos que nos hace tres grandes unidades. Unidad que regula el tono y la vigilia, unidad que obtiene y procesa y almacena información, y unidad que programa, regula y verifica la actividad mental. ¿Se entiende hasta ese momento? Lo que nos regala Luria es un procedimiento clínico para observar en qué momento de la manifestación del proceso psicológico superior se encuentra el error. No lo vamos a sacar con una prueba neuropsicológica cuantitativa. Las hay, pero no es el procedimiento. Dice Fanny que lo manda al grupo. Muchas gracias, Fanny. Ese procedimiento va a estar en función de ir observando cada una de las características específicas que podamos ir entendiendo dentro del proceso de evaluación de nuestros muchachos. Recordemos que esta es la última clase que va a cerrar el ciclo de la comprensión de la función psicológica superior. Recordando que función psicológica superior es esa función que tienen los humanos y que nos hace diferenciables de los mamíferos. No es la atención, es más cómo usamos la atención, no es la memoria, es más lo que recordamos,
no es el lenguaje, porque aunque el lenguaje sí lo tenemos de manera casi exclusiva nosotros, lenguaje dirigido hacia una actividad, ¿vale? Entonces, tenemos que la primera unidad va a regular el tono y la vigilia. La segunda va a procesar la información del medio a partir de nuestros analizadores. Y la tercera va a programar, regular y verificar la actividad mental. ¿Sale? Vamos observando qué es lo que va a estar regulando la primer fuente reticular. Por aquí nos decían hambre, sexualidad, respiración, función cardíaca y demás. ¿Qué zonas van a estar regulando esta primer estructura? Cerebelo, formación reticular, tálamo, hipotálamo, cuerpo calloso, figura parieto-occipital. Si observan, va a estar regulada por casi toda la parte baja central, lo más enmarañado a lo que puede llamarse cerebro, ¿sale? ¿Qué es lo que, leo respuestas en chat, qué es lo que nos va a propiciar la formación reticular, el estado y tono de la vigilia? La actividad despierta, ¿sale? La conducta en sí. Lo habíamos visto en algunas bases biológicas, pero recuerden que solamente va a estar esta parte, ¿sale? Vale. ¿Qué es lo que nos va a regular el siguiente? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender esta formación? En general, toda la actividad despierta. Y después Luria nos dice, hay otra área que además obtiene, procesa y almacena información del mundo exterior. Esta área es el bloque 2 y va a estar regulado por casi toda la corteza posterior, superior al encéfalo, al cerebelo, pero posterior para poder tener estas regiones motoras y de adaptación que tenemos, ¿sale? Aquí jerárquicamente el bloque 2 se divide en áreas primaria, secundaria y terciaria. Lo que ya habíamos visto, ¿no? La parte de la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Vamos a intentar recordar un poquito eso. Recuerdan esta tablita, zona primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Sí, repitamos un poquito. Bloque 1, vigilia. Vigilia es igual a estado despierto. Lo va a regular las estructuras subcorticales base, que están entre el cerebelo, tálamo, hipotálamo y todo lo demás. Después vienen las segundas áreas, el segundo bloque, que es de la parte media del cerebro para atrás. Y toda esta parte nos va a regular las áreas primaria, secundaria y terciaria de nuestros analizadores visual, auditivo y sensorial. ¿Ya lo habíamos visto? Las áreas primarias son de proyección, secundarias son de integración, terciarias son de sobreposición. Y es donde, ¿se acuerdan de esta parte que habíamos visto de las pinturas? La primera área nos va a permitir observar el color, la forma. El área secundaria nos va a permitir integrar la forma e incluso denominarla. Y la parte terciaria, la representación completa de la imagen completa. ¿Sale? Y de ahí viene la unidad de programación, regulación y verificación de la actividad mental. Esta forma nos va a permitir que esta forma nos va a permitir mantenernos, dice Flor, la tercera. Sí, ya la tercera es para verificar la conducta, ¿de acuerdo? La conducta puede ser verificable en función, en características, en rasgos
de lo que desea la actividad del humano, lo que desea la actividad del sujeto. Pongamos un ejemplo amplio, ¿sale? Imaginemos, si estuvieran abierto algún lugar, que el día de ayer, domingo, nos fuimos con nuestros amigos a distraernos, a relajarnos a Cholula, ¿vale? Entonces, la fiesta acabó a las 4 de la mañana. Vamos a ver cómo este cerebro está en función de estas 4 de la mañana. El bloque 1 que nos va a regular el tono y la vigilia, que nos va a permitir entender que voy a llegar medio desvelado, medio mal, medio complicado, medio cansado, medio somnolento, ¿cierto? Entonces mi primer bloque me va a decir, esta persona no se encuentra de una manera adecuada, no se encuentra de una manera con suficiente energía, con suficiente tono cortical, tono reticular, para poder manifestar el resto de su conducta. Regular actividad mental, sí, pero es regular la planeación de la actividad mental, Flor. Estamos ahorita con el ejemplo del 1 y vamos viendo cómo desarrollamos ejemplos de los demás bloques. Bloque 1 entonces es que yo me voy a mantener con un estado normal. Si lo ponemos en otros ejemplos, cuando observamos el tono cortical, lo podemos ver cuando una persona se está aburriendo en clase. Si una persona se está aburriendo en clase, como que de repente sus ojitos se le van a ir medio cerrando y no va a ser hasta que alguna situación que cambie el tono cortical lo pueda hacer que se despierte. La primera, recuerden, era metabólica, un café, un refresco, una torta, un chicle, un dulce, lo que sea que le pueda dar azúcar a la persona, lo va a mantener despierto. Segundo, la forma en la que nosotros tenemos una interacción con el ambiente. Si de repente le aplaudimos, lo movemos, lo sacudimos, lo estamos molestando, no lo vamos a dejar que el tono se le caiga, ¿verdad? Y el tercero, ¿recuerdan cuál era? La programación, la motivación que se tiene. Yo me tengo que permanecer despierto porque si no estoy despierto no voy a poder lograr mantener y hacer. No voy a poder lograr ni mantener ni organizar nada de lo que se encuentra a mi alrededor. Entonces, si yo quiero aprobar la materia, debo de asistir a clases. Si yo quiero aprobar la materia, me tengo que mantener despierto. Segundo bloque. Ya me fui a Cholula, ya me tomé mi cafecito, sé que me tengo que mantener atento a la clase del profe. Bueno, entonces, dime, Alex, el segundo bloque funcional nos va a permitir recibir, mantener y almacenar la información. Nos dice Ale, ¿qué problemas tendría alguien en el primer bloque funcional? Que no pueda mantenerse consciente, dirigido ni constante. ¿Alguien ha visto a algún chico con parálisis corporal? Estas personas tienen esa dificultad, no porque el músculo o el miembro se encuentre rígido, sino porque el resto de la fuerza, el resto de la carga, el resto de la administración de la energía va a irse a un lado para compensar la poca actividad en otro y vamos a tener problemas para moverlo. ¿Han sentido cómo se encuentra una persona con parálisis facial? Regularmente se encuentra así, pero se encuentra muy dura, se encuentra muy tensa. ¿Por qué? Porque esta parte del tono cortical va a estar desregulada y va a estar dándole más peso, más fuerza a estas personas. Las personas que tienen depresión, la depresión, digámoslo así, es un estado de súper tristeza. Entonces, ¿por qué están todo el tiempo durmiendo? No porque les falta energía, porque también se ve reflejado en esa manera talámica de cómo es que se está proyectando
esa situación, ¿vale? Se entiende que pueden, lo que nosotros buscaríamos, los grandes signos neurológicos, o sea, que en verdad las personas y de repente se quedan así y se caen y se duermen. Pero no son tan evidentes cuando hablamos de síndromes neuropsicológicos, son más finos, son más delgados. Por eso debemos de tener mucha conciencia de cómo ir observándolos y cómo nos los va proponiendo León Carreón para su observación cualitativa. Un tip, una forma en que nos podemos apoyar mucho cuando recibimos un paciente es dándole la mano. La depresión, no, la depresión es global, ¿sale? Recordemos, ahorita estamos, dice aquí que la depresión es una enfermedad primaria del bloque 1, no necesariamente, pero también afecta al bloque 1, ¿vale? Es difícil no encontrar una persona con depresión que además tenga poca energía, tenga un movimiento lentificado, ¿sale? Porque en esa lentificación viene la carga del bloque 1, de mantener un tono adecuado para resolver los problemas. Hay algunas reglas que ya habíamos dicho en el bloque 1 que tenemos que irlas sobrellevando. Por ejemplo, la regla del todo nada, la regla de que a mayor estimulación externa, mayor respuesta externa, pero son cosas que incluso si todo sale bien, veremos en clase alguna vez después de esta cuarentena. ¿Sale? Sigamos proponiendo ejemplos. Bloque 2. Bloque 2 vamos a tener este cuadrito y en este cuadrito vamos a tener que está la área primaria cuando recibimos información, área secundaria cuando vamos asociando esta información y área terciaria cuando la sobreponemos. Recordemos el ejemplo del cuadro. Área primaria de proyección es, yo veo y distingo los colores y las formas. Área secundaria, le asigno nombres y características a estos colores y formas. Área terciaria, observo e identifico que estos colores y estas formas tienen un sentido trascendental y profundo. ¿Sale? A ver, Lupita nos dice, ¿la esquizofrenia qué bloques afecta? Todos. ¿Se acuerdan del ejercicio que vimos sobre la curva de aprendizaje de la lista de 16 palabras? Si se dan cuenta, esa lista, lo que nosotros queríamos era un objetivo. Hacer que una persona lograra 16 elementos de información estructurados. Todos dijeron, no, ¿y por qué Lupita? Porque Lupita es perfectamente capaz de poder hacerlo, pero se dieron cuenta cómo pequeños momentos, pequeñas situaciones, pequeñas circunstancias hicieron que pudiéramos rastrear cuáles son las estrategias que tenía Lupita para grabarse todo eso. Bueno, llevar a este punto, nos dice la lectura, llegar a este punto de observación es porque el experto técnico, el neuropsicólogo, le interesa más el proceso que el resultado. De la forma cualitativa nos interesa más saber qué parte del bloque se encuentra en factor, qué factor de este bloque es el que se encuentra más desestructurado antes de conocer que una persona pueda o no pueda hacerlo. Eso ya se entiende. Cuando hablamos de esquizofrenia estamos hablando de una enfermedad amplia, grandota, enorme, que engloba todo el cerebro. ¿Sale? Que podemos ayudar como neuropsicólogos probablemente, pero que necesitamos más expertise, más experiencia para saber cuántos factores de cada uno de los bloques se encuentran inadecuados. ¿Sale? Bueno, estamos intentando revisar la lectura. En la tercera unidad vamos a tener ya ahora sí casi toda la superposición del glóbulo frontal. ¿Observa? Ya vamos a hablar de todo el frente, que es lo que nos va a permitir tener planes y tener motivaciones y estar organizados. O sea, este tercer bloque nos va a permitir
conocer, nos va a permitir entender, nos va a permitir observar todo lo que nosotros queremos hacer como conducta motivada. ¿Sabes qué? Llego de Cholula. Ajá. Pero para que yo pude anticipar que me iba a poner una muy buena desvelada en Cholula, significa que desde domingo a las 6 de la tarde dije, voy, llevo en transporte, me regreso en taxi, voy a este antro, a este otro, convivo con esta persona, convivo con aquella persona y me presento sin dormir a la clase de lunes a las 7 de la mañana. O sea, mi actividad, que es divertirme, fue engarzándose, fue relacionándose, fue entretejiéndose para poder hacer que el bloque 2 y el bloque 1 estuvieran al unísono. Donde empezamos a tener problemas en este bloque, precisamente cuando la organización no es la adecuada, no es la correcta, ¿vale? Les voy a poner unos ejemplos de algunos pacientes que tienen falla en esta situación. Voy a quitar la presentación y ahorita nos regresamos, ¿vale? Voy a presentarles algunas ejecuciones de estas personas para que puedan ver más o menos dónde se encuentran los factores, dónde se encuentran las fallas en los procesos psicológicos superiores que no hacen que tengamos suficientes procesos en adecuaciones, ¿sale? Voy para allá. Espérenme tantito. Listo. En neuropsicología, en algunos otros momentos de evaluación, van a encontrar algo como lo siguiente. Estas personas, se les pidió que en una hoja de papel pudieran hacer las siguientes series, serie 1, serie 2, y recordarlas, ¿de acuerdo? Y pudiéramos hacer un trazo, ¿vale? En este momento se va a entender que estos trazos van a estar, y son muy sencillitos, si se dieron cuenta son unos como rombos, como círculos, como cuadrados, unas líneas nada más, ¿verdad? Voy a presentarles y también se les pide que hagan esta figura, que es para que podamos observar la memoria, y esta que es para que podamos observar algunos rasgos de profundidad. ¿Se entienden? Pacientes, por ejemplo, vamos a poner un pacientito que muchos dicen, ay, no pasa nada. Un paciente que tienes o tenía en ese momento 51 años, que consumía marihuana, que consumía muchísima cantidad de marihuana, más de 3 porros diarios, que es un hombre que empezó a fumar, el caso es el caso 51, que tenía 43 años de edad, inició a consumir a los 18 años y que actualmente es desempleado. Vayamos reestructurándolo. ¿Cómo se imaginan este muchacho? Pues a lo mejor buena onda, tranquilo, que no tiene empleo en este momento, pero que vendrá en algún momento, joven, tiene 43 años. Veamos cómo hacen las ejecuciones que les comenté. Observan cómo la está reteniendo. Les voy a poner. Estas son las que tenía que copiar el muchacho, ¿sale? Ven cómo las copia. Está extraño, ¿no? En este momento podemos ver que el bloque 3, que es el que tiene que hacer la instrucción para que pueda recuperar esta información, como que no le está quedando. Y en el bloque 2 incluso vemos
que aquí, esta información que sí la retiene, aquí nada más logra retener uno de los elementos que se muestran en la primera. ¿Ven? Veamos cómo le fue con la otra. Se le da esta figura para que la reproduzca y ya observan cómo es que el muchacho va escribiéndolo. Y aquí nada más se le pone a repetir ese patrón con un lápiz. Y aquí se le permite, más o menos lo logra, observan la línea, más o menos lo logran en copia, pero cuando se les pide que lo sigan, los muchachos no logran estructurar porque no logran programar precisamente su bloque número 3. ¿Ya vieron cómo se encuentra la copia de la casa? A la copia de la casa es muy sencillo. Una línea, fondo, línea, elementos muy sencillitos, ¿no creen? ¿Ya vieron cómo lo está copiando? Esto es una curva, ni siquiera logra darle profundidad, ni siquiera logra respetar los patrones geométricos básicos. Veamos un muchacho, es una chica que consume cocaína, tiene 23 años, inició a los 15 y actualmente, o en ese tiempo, era ingeniera industrial. Ya vieron cómo hay algunas sustancias que afectan algunas cosas y no, aunque aquí tenemos un problema enorme en la continuación de la serie. Lo va haciendo y de repente, ¡pum!, lo dejamos de hacer porque no se puede. Observan cómo falla la memoria. Todos estos elementos se perdieron de algo que tuvo que tener en esta parte. Estos 6 elementos tiene que conservarlos y aquí no los conserva. Ya vieron todas las rotaciones, contaminaciones y simplificaciones que le hacen cuando se les pide recordar esta copia de serie. Como que es un trangram, como que es uno para acá, para allá, ¿no? Ya vieron cómo es que se les está compensando horrible las situaciones. Y así podemos llevarnos un ratote, ¿sale? Curiosamente, todas estas personas son personas que tienen empleos o que no lo tienen apenas y que están sanos y que están llegando y que están deambulando. ¿Por qué? Porque el factor en el proceso psicológico superior es ligero. No se puede identificar a grandes rasgos, de grandes maneras. Y en una prueba cuantitativa va a salir limpio. El problema no es cuando lo cuantitativo sale limpio, sino es saber en dónde se encuentra la falla para poder apoyar a nuestro muchacho. ¿Qué nos dice León Carrión en esta situación? Hay métodos de estudio neuropsicológico para observar cómo el proceso psicológico superior tiene factores. A partir de método de análisis estructural, método genético experimental y método patológico experimental. La primera, que nos dice que los procedimientos directos van a ser modificación de la estructura del problema o propuesta de diferentes formas de solución. Vamos a darle una tarea y vamos a esperar que el paciente pueda resolver esa tarea modificando las respuestas. ¿De qué otra forma lo harías? ¿De qué otra manera lo intentas? ¿De qué otra forma podrías hacerlo de forma distinta? Y ahí es donde tendríamos la observación del factor. Cuando en el procedimiento se está equivocando, podemos observar dónde se encuentra la clave para saber cómo podemos apoyar al muchacho. El método de análisis de capacidad del aprendizaje es para tratar de analizar procesos y no resultados, tratar de hacer una explicación genotípica de la conducta y tratar de estudiar el proceso de cambio. Esta cita es importante. Voy a leerla. El enfoque evolutivo es un componente esencial en la aproximación experimental en psicología. En muchas investigaciones del grupo de Moscú, la idea básica consistía en la inducción artificial de un proceso de desarrollo, la utilización experimental de una especie de microevolución que permitía reconstruir las fases principales de la construcción de las funciones superiores, de las funciones psicológicas superiores. O sea, retomemos el ejemplo de la curva de aprendizaje que hicimos con Lupita, la lista de 16 elementos.
Se dieron cuenta la manera en que Lupita iba organizando su presencia, iba organizando su estructura para poder recordar estos 16 elementos. Los elementos experimentales que entran en esa prueba son los campos semánticos que nosotros sabíamos de principio que existen en la lista. Campos semánticos como frutas, como partes del rostro, como prendas de vestir y como animales, ¿vale? En esas características nosotros podemos observar por dónde se va Lupita o por dónde no. Si tuviéramos un modelo cualitativo experimental, le pediríamos a Lupita, primero grábate los animales, después grábate las partes del cuerpo, después grábate las otras estructuras que gusten y manden. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos observando para dónde queremos llevar a Lupita. ¿Sale? ¿De qué otra forma pudiéramos modificar la estructura de la evaluación? A lo mejor aumentando el número de palabras o a lo mejor dándole la instrucción específica. Lupita, necesitamos que tú te aprendas en orden de la primera a la última. En ese momento, cada vez que variamos la instrucción, estamos variando un método de observación cualitativa. Sigamos. El método de análisis sindrómico es precisamente un análisis patológico experimental de una evaluación neuropsicológica. Se trata de las alteraciones del comportamiento debido al daño cerebral, es decir, una vez que se conoce cuál es la condición que ha causado la alteración en la conducta, se analiza su influencia en la actividad psicológica del sujeto. En este caso, nosotros no vamos a observar en un sujeto sano, como lo pudimos ver en ejemplos de la presentación, ¿sale? Ese es no que nosotros ya vamos a saber en dónde se encuentra localizado el golpe, el hematoma, el infarto, y vamos a explorar de manera compleja cómo es que este infarto está causando problemas para pensar de una manera, para obtener un resultado, para llegar a una situación. ¿Vale? El método consiste en que el psicólogo que estudia minuciosamente a personas aquejadas en una lesión tópica del cerebro que desplaza o altera alguna de las condiciones del curso normal de los procesos psicológicos, somete a circunstancias de análisis el curso de todo un complejo proceso psíquico y establece cuál de ellos queda indemnes y cuál de ellos sufren alteraciones. Método similar al siguiente ejemplo. Tenemos una batería, tenemos una tubería. Una tubería que tiene 20 tubos que conectan a diferentes partes. Algunos tubos se conectan entre sí, algunos tubos son distintos, algunos tubos son más grandes, más chicos, de diferente forma, ¿vale? En este caso, la manera en la que se están anclando nos va a permitir observar, según el método de Luria, en qué bloque se encuentra cada uno de esa perspectiva. Y vamos a lograr que observemos el bloque 1 si las personas están bien mal despiertas, observemos el bloque 2 en donde si las personas sabemos que están reteniendo la información necesaria, y en donde observemos el bloque 3 en donde si vamos a observar que estas personas se estén programando de una manera adecuada, cómo realizar esa conducta, cómo realizar esa acción. En el análisis cualitativo de los procesos psicológicos superiores, se busca el factor con la intención de poder saber qué parte de la tubería es la que se encuentra inadecuada, golpeada, no conectada, ¿sale? ¿Y cómo lo hacemos? Probando cada uno de esos 20 tubos, probando cada una de esas 20 conexiones hasta poder darle al punto específico en donde se encuentre inadecuado. A veces nos podemos ahorrar tiempo cuando tenemos imagen, a veces nos podemos ahorrar tiempo cuando tenemos electro, nos podemos ahorrar tiempo cuando un médico da una hipótesis. Pero recordemos, no necesariamente vamos a encontrar esa información en personas
con síndromes muy evidentes, parálisis, daltonismo, sino que lo vamos a encontrar ya dentro de una forma en que la sociedad nos ha permitido compensar con otros procesos psicológicos superiores la función que hoy no tengo práctica. Veamos. Esto es un proceso experimental, ¿sale? Hay que formular, elegir y evaluar un problema. Hay que hacernos una hipótesis y hay que comprobar esa hipótesis. En cada una de las situaciones que podemos realizar con la observación de los factores psicológicos superiores, ¿sale? Y tenemos un proceso en el cual nos permitirá un enfoque de evaluación neuropsicológica a partir de una perspectiva cualitativa experimental. Primera fase, vamos a observar y recoger los datos del individuo. Nombre, edad, lateralidad. ¿Qué otros datos importantes los considerarían ustedes para una entrevista neuropsicológica? Escucho en chat, leo en chat. ¿Todavía nadie? Antecedentes de enfermedades, la edad, el grado de escolaridad, ¿creen que sea importante? ¿Por qué? Porque conforme más escuela tengamos, conforme más grados académicos avancemos, vamos a tener un desarrollo de habilidades del pensamiento distintas que nos permitirán apoyarnos en ese sentido. Aficiones y hobbies también, ¿por qué? Porque mientras yo desarrollo un hobby, permito que mi actividad cerebral haga cosas muy específicas mucho tiempo. Si voy a tener un hobby de armar miniaturas, voy a aprender a pintar con precisión, voy a aprender a seguir instrucciones y todo eso va fortaleciendo mi bloque 3 y algunos segmentos de mi bloque 2. ¿Qué otras cosas? Música, porque escucho, discrimino muchísimo mejor otras cosas, vaya, de todo. Si me gusta el food es bloque 1, pues para practicarlo sí, porque necesitas estar despierto y con buen tono. Si de repente como que te falla la fuerza en las piernas, no vas a poder practicarlo muy bien, que digamos. ¿Sale? En la primera fase también vamos a formular una hipótesis y vamos a lograr una deducción de las conclusiones. Por ejemplo, imaginemos que nos llega un paciente que nos hace este tipo de grafías, este tipo de dibujos y nos hace este tipo de dibujo de la casa cuando el modelo era este y el paciente nos está devolviendo este. El señor tiene 43 años, ¿vale? Y fuma muchísima marihuana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hipotetizar? Ya sabemos, secundaria, 18 años, consumo de casi 20 años de marihuana, ¿Qué tenemos que pensar? Que a lo mejor por la baja escolaridad no logra dibujar líneas que permitan al ojo humano encontrar profundidad. Esa es una de las hipótesis. ¿Cuál otra? Bueno, que a lo mejor no la copió bien o no tiene una buena forma de copiar. Bueno, que no la recordó bien. Entonces vamos bloque 3, bloque 2, bloque 1, que tenía flojera y no quiso dibujar de forma adecuada. ¿Sale? Veamos. Segunda fase, método de análisis experimental, método genético experimental o método patológico experimental. Estos tipos de métodos nos van a permitir a nosotros hacer una valoración del proceso, ya sea modificando tareas, realizando tareas específicas o diseñando nuevas tareas para poder observar dónde se encuentra el sector de daño. Pues vamos a tener este proceso de evaluación completa
y vamos a dar una tercera fase en donde vamos a lograr un intento de integración en el modelo neuropsicológico de referencia. O sea, vamos a utilizar la información o el método o la regulación neuropsicológica o todo lo necesario para poder encontrar situaciones específicas de conciencia, de consideraciones, de todo lo necesario para de ejercicios de repetición para que los pacientes puedan hacer mejor las repeticiones que le va a permitir tener una mayor actividad en su vida cotidiana, o sea, implementar procesos psicológicos superiores para resolver lo que no pueden acabar de resolver. Vamos a tener una descripción, predicción y toma de decisiones. Ya en este momento nosotros hablamos con él y le decimos, ¿sabes qué, muchacho? Usted se que no puede darle profundidad, pero que vamos a estar practicando con figura, con fondo, con estrategias, con proyecciones, con lo que gusten y manden. En 6 meses de poder realizar esto, vamos a hacer que usted tenga una mejor perspectiva de cómo está ocurriendo la vida a su alrededor. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar la presentación de la clase. Y me quedo en el chat para sus preguntas, muchachos.